muchísimo la atención cómo llegó de justo con el tobillo, que al principio casi no podía ni entrenar. Sí, la verdad que esta victoria significa muchísimo para mí. Una semana antes del torneo no estaba entrenando casi. Me acuerdo el primer entrenamiento aquí fue 30 minutos solo, sin moverme mucho, con muchísimas dudas. 2-3 días antes de empezar el torneo entrené con jugadores ya a una exigencia muy alta y no me encontraba nada bien. O sea, no sabía si iba a poder jugar a mi nivel, si me iba a encontrar bien. O sea, que muchísimas dudas en mi cabeza, pero bueno, muy contento de haberme sobrepuesto a esos problemas, de haberlos solucionado, de ir encontrándome poco a poco cada vez mejor después de cada partido y obviamente pues ganar un Master 1000 siempre es un orgullo. Todos los partidos nos deja golpes inolvidables, ayer con Sinner y hoy con Medvedev. Ha dejado uno que vamos, ha llegado ahí al fondo de la pista. Cayéndose casi antes. Se le ha devuelto el smash, o sea, impresionante. Y luego le pasa. Hoy ha sido un primer set de muchos errores, la verdad, pero con algún puntazo, y ya en el segundo sí que ha sacado todo su tenis. Es que el partido ha empezado con un 3-0. Sí, 3-0 para Medvedev, y ha dicho Paco, va a perder otra vez el primer set y le va a tocar remontar. A mí hay una cosa que sí me ha gustado muchísimo de Alcaraz, tanto ayer, que cambió totalmente la forma de jugar desde el 1-6 para darle la vuelta, y hoy, que es que ha metido muchas más cosas en su tenis. Parece que ya está escuchando a Juan Carlos Ferrero y que ya no solo juega a pegarle un pelotazo y a descoser la bola en cuanto le llega, sino que varía alturas. El punto de partido lo ha jugado a que fallase Medvedev completamente, lo hemos contado en directo en la primera parte de tiempo de juego. Que no tiene prisa por ganar. Eso es, no, que sabe jugar a no ganar. Es decir, ya sabemos que sabe jugar a las 1000 maravillas a ganar. Bueno, pues ahora también hay que jugar a no perder. Es decir, cuando no sientes la bola, cuando no estás perfecto, juega a meter bolas y hacer que el rival ¿Qué es lo próximo que va a hacer? Miami, que no juega Djokovic, va Alcaraz de número 1, Sinner de 2, con lo cual solo se cruzarían en la final, y luego ya pensar en la gira de tierra batida, donde hay un invitado más, esperemos. A mí hay un momento cumbre del partido, felicito al cámara y al realizador, que es cuando han localizado a una abeja. Una. O sea, desde el punto de vista ha sido el primer plano de la abeja. Paseando por la pista. Entonces le pido a los realizadores de Miami que trinquen un cocodrilito, un caimancito, un algo por allí cerca, en los alrededores, como pasa en los torneos de golf. Y sabéis que juraría que en México, no recuerdo bien, hubo una serpiente en la pista. Joder, y tuvieron que parar el partido. Sí, tuvieron que parar el partido porque con una serpiente. No tiene gracia, eso ya no tiene ninguna gracia. Sí. Gracias, Ángel. Un abrazo. Ahora las preguntas. La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste? Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad? A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18. Paco González. Juanma, perdona que te interrumpa, simplemente. Acaba de pasar en la rueda de prensa de Alcaraz que ha habido un mensaje por los altavoces diciendo que evacúen. Literalmente, sí, y ha dicho Alcaraz antes de irse, dice, primero las abejas y ahora esto. O sea, no sé qué habrá pasado, pero literalmente me cuentan que ahora mismo acaban de evacuar la sala de prensa mientras Alcaraz daba la rueda de prensa. Le ha pasado de todo, ¿eh? Sí, serio, esperemos que no, pero que él mismo ha hecho la broma esa de ahora primero las abejas y ahora esto. A Netflix le está quedando una serie, pero no, lo están grabando todo, ¿eh? Sí, flipante, son los mejores. A ver, Paco González. Los ha echado Netflix las abejas. Sí, eso lo dije. En la columna de abajo ponía Netflix. Bueno, perdona, y el apicultor era actor, vamos, porque era un fenómeno. El apicultor era simpaticísimo. El mono Burgos era. Era de Netflix también. Paco González, ¿tienes esperanza de que se mantenga el Cádiz? Muy pocas. Gonzalo Miró, ¿cómo interpretas el gesto de Joao Félix? Supongo que es esa imagen que ha salido donde parece que se tocan las partes, pero es que claro, no sabemos si le molesta el pantalón, si está sudado o si se lo toca. Se la toca seguro, vamos. Sí, vale, sí, pero se la toca ¿con qué intención? Eso sí que no se puede garantizar. Pues ponle el diálogo que quieras a ese corrillo. Yo no lo he visto. Yo sinceramente es que ni lo interpreto. ¿Cuándo ha sido eso? No. En el gol. En el gol, en la celebración. Pero estaba abrazado, ¿sabes? Estaba abrazado a los demás. Sí. O sea, no ha sido algo de cara al público. No, entre ellos y tal. Bueno. No. Joseba, ¿la Real se mete en la Europa League? Erki Bay. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo? Erki Bay, que es una reafirmación del sí. Es, por supuesto que sí. Bueno, es que me lo ha dicho Joseba. Ha dicho que significa bien Bay. Erki Bay. Manolo Lama, ¿qué te parecen los parones de selecciones para jugar amistosos? Pues me parece muy bien.
Miguel Rico, del 0 al... Muy bien. Manolo ya llega al final de la tertulia, llega ya con lo justo. Con el gancho. Voy a ir a Londres a ver un Colombia-España y viene al Bernabéu Brasil para jugar contra nuestro país, donde voy a ver a Carvajal marcando a Vinicius sin ponerle la mano en el hombro, sin decirle cosas, sin echarle carreras, sin que la gente les pite. O sea, que estás deseando que Carvajal y Vinicius se líen a palos en el partido. No, estoy deseando ver cómo Carvajal le marca a Vinicius para que le enseñe a Carvajal al resto de los mortales cómo se le marca. Rico, de 0 a 10, ¿cuánto miedo le tiene el Barça a Mbappé? Yo no sé, creo que miedo 0, respeto 10. Santi Cañizares, como exjugador, ¿debió llamar Luis de la Fuente a Brahim o Brahim a Luis de la Fuente? Debió llamar la dirección deportiva a Brahim y contarle cuál era la situación que vivía la federación. Ciro López, ¿tendrá algo especial Vinicius el martes en el Bernabéu por el partido contra el racismo? Entiendo que no, porque no va a estar. Roberto Palomar, del 0 al 10, ¿cuánto miedo le tiene el Real Madrid al Manchester City? Lo mismo que te ha dicho Miguel, mucho respeto, 10 respeto, miedo a nada. Como dijo Guardiola el otro día, el Madrid es el rey de Europa. Marchante, ¿te gusta la convocatoria de Luis de la Fuente? Sí. Te estás haciendo muy de Luis de la Fuente, ¿eh? Esto no está cambiando. Ya como se entere Luis Enrique, ya verás, va... Oye, hombre, me hubiera gustado que hubiera estado Brahim, ¿eh? Realmente digo. Déjame que alguien diga la verdad de esto. Miedo a Mbappé, 10, miedo al City, 10. Vale, porque esto es aquí de respeto y tal. Sí, estamos tocando. Es muy bonito, parece que están dando rueda de prensa antes del partido. No, respeto. Iros por ahí, hombre. Vosotros, porque no sois demasiado jóvenes. Sí. Gracias, éramos más de lo que somos. Gracias. Fouto, ¿cuántas opciones tiene Pedro Rocha de ganar las elecciones a la presidencia de la Federación? Más que tú de ser ministro de Hacienda. Igual se convocan el miércoles, por cierto. Sí, parece que el miércoles. Pedro Rocha, ¿por qué me atacas a mí en vez de hablar de... No, hombre, porque era un símil que tiene todas las papeletas para ser presidente. Mañana dimite... La misma es que Putin de ganar las elecciones. Mañana dimite de la Asamblea de Extremadura, que es presidente de la Federación Extremeña, y seguramente, como dice Paco, luego tenga que dimitir de la gestora. ¿Quién es el gran ideólogo de Rocha? ¿Quién es? Ideólogo o ideóloga, ¿no? ¿Te refieres? Sí. Marisa, ¿y quién más? ¿Quién está ahí dirigiendo esto? Bueno, tiene mucha gente en su equipo. Pues lo están haciendo muy bien, ¿eh? Hay buena gente en la federación y buenos trabajadores. ¿No hay rivales? No, por eso te digo. Lo que no hay son rivales. Perfecto. Y lo tienen protegido, lo tienen ahí en una urna que no va a meter la gamba con nada. O sea, va a ser presidente sin que nos enteremos. Bueno, entonces está bien asesorado, no como otros. Claro te han que convencido, Juanma, de por qué no tenía que hablar, ¿no? Efectivamente, porque si habla es peor, al parecer. Habla muy bien de la federación, entonces. Eso se trata de ganar, no de hablar. Efectivamente, lo están haciendo fenomenal. ¿Sabes que ahora el último problema? ¿Y una vez que sea presidente hablará, Fouto? No, tampoco. Una vez que sea presidente hablará, portavoces, portacoces, de todo. Sí. ¿Sabes que el último problema es que hay algunos asambleístas que les ha caducado el mandato? Luis Enrique. O hay un árbitro que ahora está en primera, que estaba en segunda, y entonces no puede estar como árbitro de segunda. O sea, hay unos cuantos. Claro, pero como la asamblea es la misma que la de Rubiales, pues... Oye, que es tardísimo. Gracias, compañeros. Adiós. Adiós. Hasta aquí, tiempo de juego. Señoras, señores, mañana vuelve el partidazo a partir de las 11:30. Descansen, disfruten, tengan salud. Mañana es un día importante para la salud. Adiós, buenas noches. Juanma Castaño. Tiempo de juego. COPE. Estar informado. Hola, buenas noches, bienvenidos. Arranca la noche de Arjona. Una semana del 18 al 24 de marzo que nos abre las puertas a la Semana Santa, pero antes habrá que consumir y vivir intensamente esta semana. En la realización de este programa, el Gran Campos. Él es Javier Campos. Un equipo compuesto también por la dama oscura del programa, Mónica García, muy constipada. Buenas noches. Hola, Adolfo, buenas noches. Pues hoy vamos a abrir el expediente de Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee. Ojo, Adolfo, que viene en curvas. Mató
y desmembró a 17 hombres, jóvenes todos o adolescentes, de los que, entre otras cosas, se comía partes del cuerpo. Contó que una de las víctimas le había gustado de verdad, así que le había fileteado el corazón y lo había congelado. También había guardado sus bíceps. Dijo que se había comido el muslo de este sujeto, pero que estaba tan duro que casi no podía masticarlo. Por eso compró un ablandador de carne y lo usó con el bíceps. Sin comentarios sobre el expediente de la crónica negra de esta noche. No le falta ni un detalle. Carmen Cerván, después del boletín de las 2, 1 en Canarias, tendremos nuestro especial. Hola Adolfo, buenas noches. Hoy vamos a llevar a los oyentes a un cementerio donde los ataúdes están literalmente colgados de un acantilado, a otro donde las lápidas son de colores. Estaremos en un cementerio egipcio en pleno Londres, y por el cementerio español también nos vamos a pasar, en el que se rodó la escena final de un clásico del spaghetti western como El bueno, el feo y el malo. Estás bromeando, ¿verdad, Rubio? Me quieres gastar una broma, ¿eh? Es una soga, no es una broma. Vamos, pásatela por el cuello, Tuco. Esta noche recorremos los cementerios más curiosos del mundo. Ojo, porque son atractivos turísticos. Sintonía que nos lleva ya a saludar a mi querido Pedro González. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta noche volveremos a contestar preguntas sencillas y con respuestas difíciles. No, es en respuestas difíciles con... no sé. Bueno, haremos eso y además... En aquellos maravillosos años nos remontaremos al año 1996. Escucha. Yo he nacido libre, entonces quiero ir siempre, pero con una libertad de aquí, no con una libertad de tribuna. De 4 a 6 usted habla y de 8 a 10, cuidado. No, yo soy libre, he nacido libre, nadie me puede arrebatar eso. Ese año 1996 nos dejaba nuestra queridísima Encarna Sánchez, y con este tema despegaba la carrera musical de Ricky Martin en 1996. Sintonía que me obliga a saludar, y yo encantado de hacerlo. Querida Yolanda Guirado, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Cuéntanos, ¿qué vamos a tener en la recta final del programa? ¿Quién nos visita hoy? Pues nos visita Rafael Guzmán. No te voy a contar el currículum que tiene porque necesitaría más de medio programa, pero sí te voy a decir que es nutricionista y defiende que la mejor medicina preventiva es cambiar, modificar nuestros hábitos nocivos. Lo cuenta en su libro Tu cuerpo, tu hogar. Los estudios dicen que modificando los hábitos de vida se podrían evitar hasta el 45-50% de todos los tumores. Ojalá la salud de una persona solamente recayese sobre la nutrición. Hay otros pilares básicos, como pueden ser el sueño, el ejercicio físico, el estrés crónico. Señoras y señores, esto solo acaba de empezar. Crónica Negra. Expediente 33871. Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Creo que tenía 14 o 15 años cuando empecé a pensar de forma obsesiva en la violencia mezclada con el sexo. Cada vez era peor. No sabía cómo contárselo a alguien, así que me lo guardé para mí. Su nombre era Jeffrey Dahmer. De niño ya se entretenía mutilando sin piedad a animales. Unos años después, acabó asesinando, desmembrando y devorando a 17 jóvenes. Jóvenes como él. Fue en septiembre de 1987 cuando Jeffrey ejecutó a una de sus víctimas después de un periodo sin actuar. Se trataba de Steven Tuomi, al que conoció en un bar de ambiente. Cuando me desperté por la mañana, tenía los antebrazos llenos de cardenales y él tenía el pecho morado y le salía sangre de la boca. Estaba colgando por un lado de la cama. No recuerdo haberlo matado a golpes, pero debí de hacerlo. Al darse cuenta de lo ocurrido, no dudó en meter el cadáver en una maleta y guardarla en el sótano de la casa de su abuela. Allí lo descuartizó y se guardó la cabeza
para exponerla como un trofeo en su habitación. El asesinato de Tuomi en 1987 era solo uno más de los que cometió el conocido como caníbal de Milwaukee. Una cosa llevaba a la otra. Cada vez tenía que hacer cosas más extrañas para satisfacer mis instintos. Solía utilizar el mismo modus operandi. ¿Qué te pongo? Una cerveza, por favor. Frecuentaba bares de ambiente y allí entablaba conversación con otros hombres, a los que proponía acabar la noche en su casa. ¿Te apetecería venir a mi casa a tomar unas cervezas? Vale. Justo después de intimar, el destino de sus acompañantes era siempre el mismo. Eran drogados y estrangulados. La carne de sus víctimas las escondía en tuberías. Los huesos los pulverizaba y los esparcía por el jardín. Y las cabezas y genitales los exponía como trofeos en sus estanterías. Por si todo fuera poco, en la nevera guardaba otros fragmentos de los cuerpos que devoraba sin ningún tipo de reparo. Solo cuando una de sus víctimas logró escapar y dar la voz de alarma, la policía descubrió en su casa un auténtico escenario de horror y de depravación. Su figura ha quedado para siempre en la cultura popular, a veces de una forma macabra. De él se han vendido llaveros, camisetas y delantales y ha sido protagonista de canciones, chistes y cómics. Sus andanzas también han sido reflejadas en la gran pantalla. 3 películas profundizan en su infancia y en sus crímenes. No puedes ir por la vida atacando a la gente de esa manera, Jeff. Solo estaba jugando. ¿Jugando? ¿A eso le llamas jugar? Pues a mí no me lo parece. Su cerebro, el cerebro de un psicópata, de un auténtico asesino sin escrúpulos, fue extraído para su posterior estudio, para encontrar alguna pista que pudiera explicar tanta maldad. Sobre el caníbal de Milwaukee, un auténtico depravado sexual con rostro de buen chico, se filmó en el año 2002 la película Dahmer, basada en su espantosa historia. Soy un pervertido. Un exhibicionista. Y soy un asesino. Vamos a profundizar en este expediente. Tengo al otro lado del teléfono a Carmen Malfagón. Ella es decana del Colegio de Criminólogos de Madrid. Querida Carmen, muy buenas noches, bienvenida a COPE. Hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros, porque soy una oyente vuestra. Pues encantada. Encantadísimo de tenerte. Oye, Carmen, estamos hablando de un niño en su infancia, un niño raro, con un punto de sadismo. Pero claro, de ahí a matar y comerse a sus víctimas, debió pasar un tiempo. No sé, ¿en qué momento comete Jeffrey Dahmer su primer crimen? ¿Y qué pasa a partir de ahí? ¿Qué se desencadena a partir de ese momento? Bueno, yo creo que es importante también analizar la infancia de Jeffrey Dahmer. Es un niño que es querido, es un niño que nace en un matrimonio de los que podríamos considerar normal, pero es un niño que yo creo que el abandono siempre ha estado presente en él. Quizás el que el padre estuviera estudiando fuera, luego la madre también creo que marca bastante la personalidad de Jeffrey Dahmer, pues una persona hipocondríaca, siempre había que estar muy pendiente de ella. ¿Cuándo empieza? Para no despistar tu pregunta, pues yo creo que empieza a los 18 años, pero creo que el sentimiento de soledad siempre está presente en él. Él siempre quiere compañía, quiere tener a alguien con él. Y a veces, bueno, pues cuando ese alguien, como es su primer asesinato, no quiere seguir con él, pues simplemente lo mata. Lo mata para que siga con él, de alguna manera. Vamos a mayo de 1991. En ese mes conoce a un joven de 14 años llamado Conerak, al que, como había hecho con otros, drogó. Pero a él lo estranguló solo lo necesario para dejarlo inconsciente. Entonces, como una especie de doctor Mengele, decidió perforarle el cráneo para inyectarle ácido en el cerebro. Quería convertirlo en un zombi, en un ser sin conciencia al servicio de sus órdenes. Por suerte no tenía ácido en casa y fue a comprarlo.
Mientras tanto, Conerak volvió en sí y huyó, aunque Jeffrey Dahmer logró dar con él. Emergencias, operador 71. Llamo desde la 25 con State. He visto a un chiquillo. Va completamente desnudo y le han pegado. Está lleno de cardenales y no se sostiene en pie. No lleva ropa. Está verdaderamente mal. Cuando la policía fue alertada de la presencia de un joven desnudo, siendo perseguido por otro, detuvo a los dos. Conerak, completamente drogado, empezó a balbucear y Jeffrey dijo que era su hermano menor que había estado bebiendo demasiado aquella noche. Los agentes lo creyeron e incluso acompañaron a la pareja a casa. Bueno, este es solo un ejemplo de lo que hacía con sus víctimas. Quería preguntarte, ¿qué hacía con los restos de sus víctimas? ¿Cómo se deshacía de ellos? Bueno, pues la verdad es que empleaba su tiempo, porque los troceaba, mantenía las cabezas las sometía a una serie de lavados con determinados productos para que los cráneos quedaran limpios, los huesos los machacaba, con lo cual era difícil localizarlos porque los convertía prácticamente en polvo. Luego ya veremos que a lo largo de su carrera asesina, algunos restos de las víctimas los conservaba pues para cocinarlos y comérselos, concretamente las zonas musculosas, ¿no? Los bíceps, el corazón, que también es un músculo, como todos sabemos, y se los comía. Simplemente por eso es también esa faceta de Jeffrey Dahmer que le pone como caníbal, ¿no? Porque sí que ahí se ha comprobado que él se comía restos de sus propias víctimas, pero sí que elaboraba muy bien el hacer desaparecer los cadáveres. Llevaba un periodo de elaboración. Eso hacía que evidentemente no quedara ningún resto. Carmen, ¿cómo fue descubierto finalmente y cómo fue detenido? Bueno, pues fue detenido y diremos aquí, afortunadamente, aunque sí ocurrió el mismo modus operandi que con la víctima que habéis relatado con Conerak. Aquí tiene otra persona en casa, le hace la misma operación, le inyecta esta droga que utilizaba, pues recuerdo que era triazolán, algún tipo de droga, y esa persona en un momento determinado, en un descuido de él, sale de la casa, pero esta vez la policía sí que atiende, por decirlo de alguna manera, mejor el caso que con el desgraciado Conerak, ¿no? Ya se preocupan de ver qué pasa, suben al piso de que tenía Jeffrey Dahmer y allí descubren pues la casa del horror. Creo que fue una actuación policial más seria, más severa, porque evidentemente en el caso de Conerak ni se les pide documentación para poder acreditar que eran hermanos, no se les pide absolutamente nada. Confían en la palabra de Dahmer, que tenía una buena presencia, creo que todos hemos visto fotos de él, hay infinidad de ellas colgadas en internet. Era una persona con muy buena presencia y en el caso de Conerak logró convencer a la policía, pero en este otro caso no. ¿Y cómo lo detienen? ¿Dónde lo encuentran a él? A él lo encuentran en la calle, precisamente detrás de esta víctima que iba, lo mismo se le había escapado, por decirlo de alguna manera, y va a cogerle. Y entonces la policía, pues ya alertada, pues ve que efectivamente hay una denuncia de esta persona, pues esta persona sí que logra escaparse de él, relata lo que este hombre ha intentado hacer con él y entonces se dirigen al domicilio, porque ya hay una denuncia. Y ya en el domicilio, evidentemente, pues se encuentran pues con... Correcto. Es que además estaba a simple vista. Bien, ya lo tienen detenido. Él en principio, me refiero a Jeffrey Dahmer, lo niega todo, terminó confesando, terminó dando detalles precisos de cada uno de sus asesinatos. Vamos a escuchar a Dennis Murphy, inspector encargado de leer su confesión. Contó que una de las víctimas le había gustado de verdad, así que le había fileteado el corazón y lo había congelado. También había guardado sus bíceps. Dijo que se había comido el muslo de este sujeto, pero que estaba tan duro que casi no podía masticarlo. Por eso compró un ablandador de carne y lo usó con el bíceps. Bueno, este no solo fue un caso mediático, como podéis imaginar, sino que llegó a convertirse en un auténtico circo. Fueron muchos los admiradores que le enviaban cartas a la cárcel. Bueno, de Jeffrey Dahmer
al que apodaron el caníbal de Milwaukee. Se hicieron dibujos, caricaturas, cómics, como ya tenemos, incluso camisetas. Carmen, señora Balfagón, ¿cómo fue el juicio? ¿Fue un juicio mediático? ¿Realmente despertó tantas expectativas? Bueno, yo creo que despertó muchas expectativas porque, para empezar, tendremos que situarnos en quién acudió a ese juicio. Estamos hablando de 16 víctimas, a él se le juzgó por 15, luego se añadió una víctima más. O sea, las familias de esas 15 víctimas, 16, estuvieron en el juicio. Fue un juicio mediático porque, vamos a ver, a todo el mundo llama la atención, y eso hay que decirlo, un asesino de las características de Dahmer. La historia americana está llena de asesinos en serie, pero ¿qué nos llama la atención de Dahmer? Nos llama la atención cómo conservaba restos de sus víctimas, cómo en las estanterías tenía, por ejemplo, los genitales de sus víctimas en su casa adornando su apartamento. Es decir, se sumaba que no solamente era un asesino, sino que además era un caníbal y que era una persona que, bueno, pues que había sido bastante cruel con sus propias víctimas, ¿no? Fue un juicio mediático. Lo del merchandising que usted comenta es algo que se ha dado, casi siempre se da. Hay gente que tiene una atracción por este tipo de personajes. Recordemos la cantidad de novias que le salieron a Charles Manson, por ejemplo, la cantidad de gente y de hecho se casó con una de ellas, de esas admiradoras que le salen porque está en la cárcel y porque llama esa atención. Decana, a pesar de las 15 cadenas perpetuas que fue la sentencia, Jeffrey Dahmer muere en la cárcel mucho antes. ¿Qué pasó? Pues que le mataron. Parece ser, y se cuenta que Dahmer, pues bueno, pues colocaba la comida en el plato, imaginemos esa escena, colocaba la comida pues con forma de mano y luego la rociaba con ketchup, ¿no? Y a los presos les decía, pues mirad, esta mano me la voy a comer con ketchup, que es la sangre. O sea, los presos estaban bastante hartos porque Dahmer lo contaba y además estaba como orgulloso de lo que había hecho, ¿no? Y eso llegó un momento que ya pues debió de desquiciar a 2 compañeros de prisión, y en un descuido que todavía sigue sin explicarse, porque él estaba sometido a mucha vigilancia penitenciaria, pues le mataron, le machacaron la cabeza, ¿no? 2 personas que, bueno, pues uno era una persona que había matado a su mujer y el otro, pues un señor que también un reo que también estaba cumpliendo una cadena de asesinato. Pero que no eran personas, es decir, yo creo que estaban tan asqueados de aguantar las conversaciones de Dahmer, pero yo también aquí tengo que decir, como criminóloga, que Dahmer sí que tenía que haber estado en un centro penitenciario especializado, en un centro penitenciario psiquiátrico. Dahmer, yo creo que se desaprovechó el estudiarlo y el ver pues esa versión que en un primer momento encontraron de su psicosis y de su esquizofrenia y demás, haberlo analizado. Yo creo que Dahmer está claro que que su salud mental no estaba perfectamente equilibrada cuando nos imaginamos pues eso, que encima se recreaba en lo que él había hecho. Carmen Balfagón, decana del Colegio de Criminólogos de Madrid. Señora, gracias por atenderme. Buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, según la crónica del juicio publicada por el medio Psychology Today, a Jeffrey Dahmer se le atribuyeron parafilia, necrofilia, parcialismo, alcoholismo, un trastorno de la personalidad antisocial con componentes obsesivo-compulsivos y sádicos. Se puede entender perfectamente la afirmación que ha hecho la decana del lugar donde tendría que haber estado encerrado este individuo, ¿no? Pero me quiero detener en este último aspecto, el sadismo. Quiero saludar a Ana Sierra. Es psicóloga, sexóloga, es escritora. Señora Sierra, buenas noches y bienvenida a COPE. Hola, buenas noches, encantada. Una definición breve. ¿Qué es exactamente el sadismo y si se considera una enfermedad? Bueno, cuando hablamos de enfermedad, generalmente se asume que es algo como más biológico o más que se hereda, por así decirlo, genéticamente incluso, pero el sadismo es más un trastorno psiquiátrico. Incluso básicamente se basa en que alguien disfrute lastimando o humillando a otras personas, ¿no? Ya sea de manera consentida o no. Y bueno, evidentemente pues está relacionado con la psicopatía y con otras áreas como el maquiavelismo
o el narcisismo muchas veces también, ¿no? Oiga, ¿el sadismo tiene sexo? ¿Es cosa básicamente de hombres más que de mujeres? Sí, bueno, hay una diferencia por género. Hay muchas más personas identificadas como narcisistas que son hombres, en este caso, y bueno, también es que hay un componente, digamos, cultural y educativo. De hecho, desde la neurociencia se ha sugerido que incluso el narcisismo pues podría ser como una táctica de supervivencia provocada por tiempos difíciles. O sea, una gestión inadecuada de las situaciones, pero también por una cuestión de supervivencia. Pero o sea, perdone, por ejemplo,